Nelson Reyes, politólogo, está con nosotros. Danos luz, Nelson. ¿Cómo está el panorama? ¿Cuáles son las expectativas? Buenas tardes. Bienvenido al show de Nelson. Buenas tardes, Javier. Un placer para nosotros poder compartir con ustedes y hablar de un tema tan importante como es la política y el pasado proceso electoral. ¿Verdad que sí? Fue un proceso que estuvo cargado de mucha incertidumbre. El placer es nuestro. Muchas incertidumbres, 2 elecciones suspendidas en la República Dominicana. Esto es algo completamente terrorífico, que pensar en que vuelva a pasar en otra ocasión. Pero bueno, pasó todo terminó. ¿Cómo tú ves en sentido ya político las elecciones pasadas? Bueno, las elecciones pasadas decía que la define la incertidumbre. El pueblo dominicano finalmente eligió en primera vuelta, que era algo de lo que había más preocupación en la sociedad dominicana. Y los resultados están ahí. Se eligió con un 52% un presidente y una participación electoral de un 55%, que creo que ese es un punto a destacar, porque en esa parte había un pesimismo en la sociedad dominicana, una incertidumbre, y se esperaba que los resultados fueran por debajo del 50%. Sí. Y a pesar de que un 55% de participación está muy por debajo, o es la participación más baja desde el año 1978, pero es aceptable por el contexto que estamos viviendo en República Dominicana, claro, y en el mundo, que es un contexto de crisis de salud. Yo creo que hubiera sido, la participación podríamos decir que fue excelente. Sí, hubiera sido más si no hubiera sido por la... Podría haber una variación, porque cuando analizamos los datos que hay, desde el año 2000 hasta la época, te podría dar esos datos. Tenemos que en el 2000 hubo una participación en el 96 hubo una participación de un 78%. 78, wow. En el 2000 la participación baja a un 76%. Ya para el año 2004 baja un 73%. En el año 2008 es de un 71%. Wow. Y en el año 2012 es de un 70%. Estamos hablando de esos porcentajes para que la gente entienda del padrón electoral. En el año 2016, que fueron las más recientes, que pueden comparar esta, fue de un 69%. Okay. Y ahora entonces en un 55%. Eso evidencia que realmente tuvo un impacto la pandemia en la participación electoral. Yo creo electoral. que este año no podría ser un parámetro para tomar en cuenta un padrón, para tomar en cuenta ya el porcentaje exacto. Sí, un contexto sui generis. Exacto. ¿Por qué tú crees que terminamos, o sea, las elecciones en primera vuelta? ¿Por qué tú crees que se definió ahí, no hubo segunda vuelta? ¿Qué habría pasado, hablando en sentido de la sociedad, pero también hablando en sentido del trabajo político, mercadológico que pudieron hacer los partidos? Bueno, realmente tú hablas de la palabra mercadológico, y creo que nosotros estamos viviendo no solo en República Dominicana, sino en el mundo, el contexto de la comunicación política. Sí. Y es lo que se impone muchas veces. Entonces, ¿qué definió las elecciones en una primera vuelta? Creo que hay elementos clave. El primero fue la división del Partido de la Liberación Dominicana, claro, que si hubiese estado unificado, creo que hubiese ganado con facilidad las elecciones. A eso tú le acumulas 16 años de... Sí, eso te lo voy a analizar en un momento, por donde tú vienes. Porque voy a sumar para que sí, no se olvide. Con datos. El porcentaje del PLD y el porcentaje de la Fuerza del Pueblo, y como quiera... No, es que eso no se puede analizar desde esa perspectiva. Ahora, sí, cuando se venía diciendo, lo que se da, por ejemplo, con estas elecciones, es que la división del PLD fue lo que significó que se fuera en primera vuelta. El segundo elemento que podemos decir son 16 años en el poder, que eso crea un desgaste natural del poder. Claro. Y se evidenció también en la misma denuncia de corrupción. Hay muchos funcionarios que están cuestionados por la sociedad. Y eso llevó a un cansancio en la población, y al final decidió por el partido que tenía oportunidades. Exacto. No vamos a decir que es la mejor propuesta, porque realmente no lo es. Vamos a hablar de eso, de las asignaciones ya que ha habido. De los entonces, cuando analizamos el contexto, ya por donde tú vienes, que por qué, si la Fuerza del Pueblo saca un 5.69 y el PLD un 37.26, eso es lo que representa un 40 y tanto. Pero vamos a darle a la Fuerza del Pueblo. Pero esos porcentajes no se puede analizar desde esa perspectiva.
¿Dónde podemos analizarlo? En el contexto electoral de las elecciones del año 2016. El Partido de la Liberación Dominicana, aún con cierta diferencia de su liderazgo, saca 2.8 millones de votantes. Eso es mucho más que los 2.2 aproximados que tiene el Partido Revolucionario Moderno en la actualidad. ¿Y qué significaron estas elecciones? Que con un padrón de 6.4 millones de ciudadanos hábiles para votar en el año 2016, votaron unos 4.8. Y en las elecciones actuales votaron 4.163.000 votantes, de un padrón de 7.5. ¿Qué te dice ese dato? Que más de 1.300.000 dominicanos no fueron a las urnas, comparándolo con las elecciones del 2016, y uno puede presumir que esos fueron PLDistas, que se sintieron, vamos a decir, avergonzados un poco por la situación que imperaba en los medios de comunicación. Esto es algo es algo que tiene repercusión. Podríamos decir que la mayor abstención en este caso podría, según tú como politólogo, sería de los PLDistas que decidieron no sentirse culpables al ir a votar por otro o votar por su partido con toda la situación que había. Sí, realmente, y eso podría comprobarlo el Partido de la Liberación Dominicana, que le daba seguimiento. Y a las 4 de la tarde yo pude monitorear una parte de esa plataforma que usa el PLD y me daba cuenta que la participación electoral que esperaba el PLD no fue la que ellos habían consignado. Y ahí hubo muchos elementos. Por ejemplo, hay denuncias que hemos visto en los medios de que la logística no llegó. Y ciertamente, desde un mes antes, nosotros vimos que el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana se había entregado realmente, porque ellos sabían los datos. ¿Qué incidió también en que se fueran en primera vuelta? Creo que las encuestas. Porque las encuestas un mes antes mostraban que un 24% de abstención electoral. Entonces, cuando tú lanzas una encuesta, ¿qué hace la persona que no tienen interés de ir a votar? Pues ya van a votar para que esto se vaya en primera vuelta y dentro de esta pandemia no haya que ir a un proceso tumultuoso como esto. Entonces, todos esos elementos, no es una ley de la ciencia, pero son elementos que se pueden considerar, y realmente eso funciona de esa manera. Luis Abinader, presidente electo, PRM, ya con la impronta del PRD del 2000-2004, ¿cómo siente la gente, cómo siente el pueblo, cómo se puede ir percibiendo que estaría haciendo el trabajo como presidente? Ya hubo varias designaciones, 4 designaciones de ministerios. También vamos a hablar entonces de esas personas elegidas, una por uno, así brevemente. ¿Cómo tú sientes que podría venir? Realmente el contexto electoral, postelectoral en República Dominicana, se da desde la misma fundación de la República. Hay una corriente optimista, llega al gobierno, llega con todas las ideas del mundo. Covita nueva barre buena. Y otras corrientes que es pesimista y que apuesta al que llega al gobierno lo haga mal, porque ¿qué es lo que quiere llegar? Entonces, lamentablemente, esa ha sido la realidad de nuestra historia. Y creo que nosotros debemos ir cambiando eso, porque eso permitirá enrumbar el país por el camino del desarrollo. Ya con las designaciones que ha dado el presidente electo, podemos decir que hay algunas que son conflictivas. Por ejemplo, Roberto Álvarez, designado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es una persona que en su momento, en el año 2014, cuando estaba de actualidad lo que era la sentencia 168-13, habló en favor de lo que son los derechos humanos. Exacto. Y en ese caso, esa ley, para recordar, es la ley conflictiva. Esa es una sentencia del Tribunal Constitucional. La ley vino después. Exacto. Que la 169-14. Que habla ya de la situación con los extranjeros, de la nacionalidad y todo ese punto. Entonces, este señor que hoy en día va a ser, a partir del 16 de agosto, el ministro de Relaciones Exteriores, estaba a favor de que, ¿qué decía él exactamente en ese momento al respecto? Bueno, él se refería a los derechos humanos y decía que República Dominicana ciertamente le había violentado los derechos humanos a esos ciudadanos, que decía la sentencia. Que debían ser ciudadanos dominicanos, aunque su ascendencia era haitiana. Exacto. Y que no había papeles y eso.
Pero hay que destacar que Roberto Álvarez es una persona con una capacidad probada en el servicio exterior de República Dominicana. Representante de la OEA, entre otras cosas. Y una cosa es las posiciones que tú tienes cuando estás en oposición y otras son las posiciones cuando tú llegas al gobierno. Sí, entonces, eso mismo nosotros podríamos irlo variando. Bueno, en las demás posiciones tenemos entonces lo que es el Ministerio de Educación, que es el ministerio que tiene la asignación de recursos más alto del país. Sí. Y no es los ministerios más importantes, fue uno donde el gobierno actual ha hecho las mayores inversiones. Sí, sí. Y hay que destacar que el gobierno ha dado indicio de eso, el gobierno electo. Y yo veo correcto eso, de que le den continuidad a los programas del gobierno actual. Porque en materia de educación no todo está perfecto, pero hay muchos avances. Sí, se mejoró muchísimo, Y Roberto Fulcar es una persona inteligente, ya con experiencia en el mismo Ministerio de Educación, fue viceministro, y creo que podría ser un buen trabajo, continuar con el trabajo que se ha ido desarrollando. Hablando de Milagros Ortiz Bosch, ella va a estar ahí en la parte de ética en el gabinete. Cuéntame sobre ella, que un amiguismo, una cosa, casi ninguno hacen un trabajo contundente en ese puesto. Casi nadie sabe quiénes son los que han estado. Lidio Cadete es el actual, ¿verdad? Y sí. Ha estado completamente. Bueno, yo creo que el presidente electo la toma para ese puesto porque Milagro es un referente moral de la sociedad dominicana. Realmente no se ha visto vinculada en actos que se le puedan reprochar. Y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental no es una dirección tan activa, porque las leyes no les dan tanto poderes. Y lo más que puede hacer es darle seguimiento a las instituciones del Estado. Vamos a explicarle a la gente. Pero no tiene ni siquiera la capacidad de someter un expediente. Eso vendría siendo... Porque ya eso es capacidad de la Procuraduría General de la República. Eso vendría siendo como asuntos internos, como una comparación en la policía, asuntos internos, maneja ahí, mira muchacho, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Ven acá, algo así. Eso le puede hacer daño al gobierno, eso no se puede hacer. No lo haga, tranquilo. Pero no tiene más capacidades que eso. No tiene una relación con el PEPCA. No, podría empoderarlo, pero lo que te digo, no puede someter a la justicia a un caso de corrupción. Es como el hermanito, ven, el hermano mayor, ven, muchacho, espérate, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú le vas a hacer daño a papi. Es más o menos cuando así. Tú pones a una persona como Milagros, que vamos a decir ya es una edad que no tiene para tener tanto activismo en una institución, también demuestra eso. Creo que en esa pudo haber una persona con mayor firmeza también. Pero en el ámbito moral hay que decir que Milagro tiene toda la capacidad. Se hablan cosas por ahí, pero eso no tiene que ver. Eso la gente especula con él. ¿Verdad que sí? Pero eso no es malo, eso no es un delito. Todos lo hacen, todos los dominicanos lo hacen. Sí. Entonces, la otra Milagros Germán en el DICOM, en la Dirección de Comunicaciones, la vocería de la presidencia. Bueno, ¿qué fue? En ese caso... ¿Qué fue? Pero una comunicadora con experiencia. Es lamentable lo que ha sucedido con el periodismo en República Dominicana en los últimos años. Y realmente el que se designe una persona que no es del área del periodismo, en la vocería, donde se supone que debe ser una persona ligada al periodismo. Sí, Rodríguez Marchena es una persona de toda la vida del periodismo, pero yo creo que Milagro, sin quitarle los méritos que tiene en la sociedad dominicana, una SRN en un momento prestigió la República Dominicana. Pero para ese puesto había muchas personas dentro del mismo PRM que podrían hacer un trabajo. Pero eso no se puede cuestionar al presidente de la República, porque si él se siente con la confianza de tener un vocero que estará a su lado de la confianza de ella, bueno, ya eso es decisión de él. Somos periodistas y sabemos, pero una cosa es tú ser periodista de carrera, ser miembro del colegio de periodistas, y otra cosa es esos requisitos que se necesitan para tú estar en la dirección de comunicaciones. Y Milagro se la jugó, hizo su trabajo y bueno, ese es su premio. Ahora ya va a depender cómo ella lo trabaje. Muchos lo ven bien, otros decían, bueno, pero alguien más del partido. Yo no la cuestiono no solo a ella, sino en la mayoría de instituciones que se ponen gente pues simplemente porque son amigos. Y los periodistas, la mayoría, están desempleados. Y cuando tienen un empleo, es un empleo de bajo nivel. Entonces, lamentablemente, tú no puedes ir, por ejemplo, al Hospital Cabral Libay y decir, no, yo aquí voy a ser médico. No. Tú no puedes ir a la Suprema y decir, no, yo aquí voy a ser abogado como periodista. Yo quiero ser abogado. Entonces, eso es algo que los periodistas
Y el colegio de periodistas debe pelear por eso. El colegio. Porque los puestos de periodistas son para periodistas. Lo más que tú puedes tener es un relacionista público, Sí. que ya es una carrera también que existe. Exacto. Pero bueno, ya eso es una decisión Ahí del presidente. Él se siente con la confianza y lo que hay que apoyarlo para que hagan un buen trabajo. Bueno, ahí es que está el punto. Nelson, pues yo creo que lo que más esperamos es que, como tú dices, se haga un buen trabajo en sentido general. Faltan otras designaciones. ¿Tú crees que algunas de las otras designaciones, así de Santiago, tendríamos algunos en ministerios de Santiago, gente de aquí que esté aquí en Santiago actualmente? Sí, Santiago hizo una gran aportación de votos. Sí, Y claro. hay muchos dirigentes. ¿Tú crees? ¿Hay alguno que suena en algún ministerio de Santiago? De una gran connotación. No me voy a aventurar a mencionar nombres, pero sí me gustaría decirle que al nuevo gobierno que tome en cuenta no solo las capacidades políticas, sino también las capacidades técnicas. Claro. Y en las instituciones existen muchos técnicos experimentados. No, la política que ya no pasó. necesariamente responden a un partido político y hay que aprovechar esos conocimientos. La política Porque ya aquí pasó. realmente, sobre todo en este contexto de crisis, lo que importa es República Dominicana, que siga desarrollándose, que siga abriendo las oportunidades a los jóvenes principalmente y a las mujeres que han sido las grandes excluidas. Esa es una parte que no hablamos de la designación de las mujeres como gobernadoras. Pero bueno, ya no tenemos tiempo No ahí. tenemos tiempo para pero eso. Ahí pero es está el impulso a las mujeres como exactamente. gobernadoras. Es una parte que se podría destacar. Vamos a ver lo que va a suceder entonces. Nelson, muchísimas gracias, hermano, por este breve comentario, esta breve conversación sobre la política en la República Dominicana. Ya luego tenemos que volver a tenerte aquí para hablar entonces ya más desarrollado con las demás designaciones. Gracias. Bien, estamos prestos siempre para aportar los conocimientos para que la sociedad se siga educando en materia política Bien, y aprenda también a elegir el materia de contrapeso. politólogo Gracias. Nelson Reyes ha estado con nosotros. Seguimos con más. No se mueva, viene un debate interesante, más comentarios e informaciones. Show de Nelson.